capítulo 2, capítulo 3, estoy chispoteado hoy, versículo 6 al 14, dice así: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Versículo 14: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Versículo 15: mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Oremos. Padre celestial y Dios bendito, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por el privilegio que nos da, Señor, de ser tus hijos. Gracias por enviar a tu Hijo en la cruz para morir por nuestros pecados. Padre, no ceso de agradecerte esto todos los días. Yo sé que mis hermanos también. Pero en este momento, Padre, pide tu intervención. Tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones. A mí como siervo tuyo para llevar este mensaje, y a mis hermanos para que les dé convicción de pecado y ajusten sus vidas, Señor, y que aprendan, Señor, a vivir conforme a tu palabra. Sobre todo, Padre, que hoy, por medio de tu palabra, corazones que no te hayan conocido, que hoy sea su día de salvación. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bien, en esta mañana, hermanos, quiero enseñarles a través del tema el deber de trabajar. El deber de trabajar. Uno de los pasajes malentendidos en cuanto a este tema en la Biblia, referencia a todo esto del trabajo, se encuentra, no tienen que buscarlo, en Génesis 3:19. Y le dice el Señor a Adán después de la caída: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Tomando esta mala interpretación, muchas gentes dicen que el trabajo es una maldición. El trabajo es malo. Es más, el trabajo es un castigo que Dios le da al hombre por el pecado. Eso es una muy mala aplicación, porque todo lo contrario. El trabajo es una bendición que Dios nos otorga para nosotros también bendecir a otros y dar a nuestra vida sentido. Pues en esta mañana queremos usar este pasaje de 2 Tesalonicenses capítulo 3, y vemos en el versículo 6 inmediatamente que el apóstol a esta iglesia le da una instrucción clara acerca de una disciplina a hermanos que no andan conforme al orden de Dios y las enseñanzas del evangelio. En primer lugar dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande, ¿cómo? Desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. La verdad, hermanos, que el que no trabaja no anda conforme a los principios de Dios. Y esta instrucción fue directamente a esta iglesia. Y mira, es muy poco común hacer una disciplina bíblica a alguien en la iglesia que se ha caracterizado como no trabajar. Y esa disciplina existe
y es real. Y si en su momento se tiene que usar, hay que usarla. Porque es lo que la palabra de Dios aquí enseña. Esta disciplina de exclusión es para aquellos hermanos que en verdad no quieren trabajar. Les voy a decir algo, hermanos. El no trabajar, hermanos, es un tipo de desorden. No es conforme a lo que Dios manda. No es el deseo de Dios que usted se quede sin trabajar. No es cristiano no trabajar. Y esta, como decía, es una enseñanza bien clara. Porque los apóstoles, el Señor Jesucristo, desde iniciar su ministerio, enseñó que nosotros como creyentes, principalmente nosotros, debemos trabajar. Debemos trabajar. Muchos piensan que el apóstol Pablo se la pasaba era viajando, y se la pasa andando, y se la pasa solamente predicando. Entonces se queda sentado diciendo lo que va a hacer y nunca trabajó. Debe decirle que eso es totalmente falso. La palabra de Dios muestra que esos misioneros que llegaban a cada lugar tenían un trabajo particular para no cargar a la iglesia, especialmente esta iglesia que era de nuevos creyentes. Si nos vamos a Hechos capítulo 18, versículos 1 al 3, podemos ver que así lo expresa el apóstol. Hechos 18, del 1 al 3, los que quizás les cuesta un poquito, es importante aprender a buscar en sus Biblias. Y estoy cargado de versículos, y si no tienen Biblia pueden usar las pantallas, pero no se me distraigan. Pablo tenía el trabajo como un principio en su vida, y eso es lo que les dice a estos hermanos. Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos. ¿Y qué hacían? Trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. El apóstol Pablo tenía un oficio. Todo siervo de Dios debe tener un oficio. Una persona que va a ser misionera debe tener una capacitación fuera del ministerio para que en su momento pueda y deba trabajar. El apóstol Pablo así lo enseñaba. Si vemos en el versículo 7, otra vez en el versículo 7 de Tesalónica, dice: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Pablo les insta de qué manera deben imitarlo. Imitar es replicar, tomarse de ejemplo. Las palabras que muchas veces nosotros enseñamos, el apóstol Pablo dice: yo no se lo dije solamente de manera oral, sino que yo les enseñé a ustedes que debemos trabajar, y yo no me quedé sentado. La manera que Pablo enseñó. ¿Cómo usted enseña a una persona a trabajar? ¿Sentado y la persona trabajando? ¿O usted toma a la persona de la mano y también se pone a trabajar? Pablo enseñaba esto con su propia vida. No era algo que él simplemente lo mandaba a hacer. Así que, hermanos, era una enseñanza apostólica, la práctica del trabajo como principio en la vida de los siervos de Dios. Una de las cosas que nos enseña este pasaje es nuestro segundo punto. Hermanos, en el versículo 8 hay algo que usted debe vivir como es, con este principio. Dice: ni comimos, repítalo conmigo, ni comimos de balde el pan de nadie. Debemos aprender a entender de que no debemos acostumbrarnos que nos den las cosas. No podemos estar dependiendo del comer gratis. A veces eso se convierte en una costumbre, una mala costumbre. Hay momentos de dificultad y escasez que podemos usar recursos, podemos usar el sistema incluso de este país tan poderoso y rico, pero nosotros no nos podemos acostumbrar a comer gratis. No podemos depender y comer de gratis el pan de nadie. Debemos nosotros trabajar por nosotros mismos. Hermanos, nosotros somos inmigrantes en este país.
Y vamos a hacer esta aplicación. No estoy hablando al aire ni allá afuera, estoy hablando aquí adentro. Somos inmigrantes y venimos a buscar una mejor vida. Y venimos aquí por la gracia de Dios o a bendecir también este lugar. Cuando somos inmigrantes que llegamos, siempre nos hospedamos o necesitamos la ayuda de alguien que nos reciba. Y nos reciben en casa ahí. Y por lo general tenemos unos días. Pero nosotros, hermanos, no podemos depender meses, años en la casa de un familiar que nos recibe, porque esto no es bíblico. No está bien que estemos en la casa de un familiar comiendo y bebiendo como que no es nada, sin el principio de que debemos ganarnos nuestra propia comida. Debemos aprender a vivir bajo la palabra del Señor que nos insta a esto. Hay una palabra en el versículo 8 que a mí me encanta. Dice, ni comimos del pan de balde, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que ¿cómo trabajaban ellos? Con afán y fatiga, quiere decir con esfuerzo, con determinación, de manera que sí se cansaban y sí se fatigaban, tenían el apuro de trabajar, había un propósito de sacar provecho de lo que se trabajaba para suplir las necesidades. De esa manera debemos trabajar nosotros. Hay un momento que debemos darlo con todo. Hay un momento en la vida de nosotros que debemos trabajar de sol a sol. ¿No le ha pasado a ustedes? A veces tenemos que trabajar 12, 14, 15 horas. Nos ha pasado. Y está bien en ese tiempo trabajar y producir. Pero no quedarnos sentados dependiendo siempre de los demás, dependiendo de alguien que nos ha hecho el favor de recibirnos. A veces abusamos, y ese abuso de ese esfuerzo se cuenta como pecado, queridos hermanos. Debemos trabajar, debemos hacer las horas que tenemos que hacer. A veces esperamos un trabajo perfecto. No hay trabajos perfectos. Muchas veces tenemos que agarrar lo que hay. Más adelante voy a hablar de eso. Si usted es electricista y lo que aparece es un trabajo de plomero, hágase de plomería. A veces nos preparamos en nuestros países, venimos con cierto oficio aprendido y experimentamos el caso de venir acá. Si no hay del oficio que somos, métase a trabajar lo que sea. El asunto es que debemos trabajar con afán y fatiga. Hermanos, trabajar con fatiga es bueno, no es malo. Hay personas que dicen, ay, yo estoy muy cansado, no, yo no voy a trabajar tanto hoy. No, trabaje al 100. Y más si usted es creyente, trabaje al 100. Vamos a buscar en Eclesiastés capítulo 5, versículo 18, acerca del trabajar con fatiga. Es algo bueno. La palabra de Dios lo dice. Eclesiastés capítulo 5, versículo 18. Me cambiaron los lentes y ahora veo de cerca, y cuando me paro así, todo el mundo, no veo a nadie. Me mareo. Trabajar con fatiga, mis amados hermanos, es bueno. Dice aquí, he aquí pues, ¿van conmigo? El bien que yo he visto. ¿Cuál es el bien? Que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Trabajemos con fatiga, trabajemos con dedicación al 100. Trabajemos. Hay tiempo para todo, hay tiempo de trabajar, solamente trabajar. En mi trabajo yo tengo una queja, y es una queja con los jóvenes. Yo no sé qué es lo que pasa, pero la generación nueva, yo no sé si es porque se han consentido, yo no sé si es que se lo dan todo, pero es una generación floja. No quieren trabajar. Hacen el mínimo esfuerzo de hacer algo que se hace en horas, se toman días. Y a veces me enojan cuando se les digo, miren muchachos, quiero que me levanten los rieles de este lado a aquel lado. Y usted puede creer que hay muchachos que en vez de recoger 15, 20, 30 rieles con la fuerza que tienen, 18, 20, 22 años, toman un solo riel. Y no van entusiasmados. Y yo los veo, hey,
A mí me conocen allá dicen por acelerado. Vámonos, vamos, muévete. Y voy yo con ellos, ven a ver, así que se hace. Coge el bundle completo, llévatelo y ponlo allá. Eso es para hoy. Hermanos, hacen el mínimo esfuerzo para trabajar. Se cansan muy rápido. Son flojitos, no lo puedes mirar, no lo puedes atacar. Me está acosando. Tranquilo, el cuerpo se cansa, sí. Pero no es tuyo, no es hora de tú estar así. Yo tengo 43 años, por la gracia de Dios, y los doblo. Ese hombre está loco, es un animal. No, es que ustedes son muy flojos y se quejan mucho. Hermanos, estamos formando muchachos y hermanos, como creyentes debemos aprender el deber del trabajo y debemos enseñarle a ellos a trabajar. ¿Cómo? Desde pequeños, desde jovencitos. Asígnale trabajar a sus hijos, que aprendan el valor del trabajo. Eso está en la Biblia también. Hay jovencitos en la Biblia que trabajaban pesado desde jóvenes. Vamos a Génesis capítulo 37. Génesis 37, versículos 1 y 2. Debemos trabajar con afán y fatiga de día y de noche. Debemos hacerlo nosotros, enseñar a estos jóvenes a que lo hagan. Porque aquí está la palabra de Dios como un principio. Aquí dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado con su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de ¿cuánto? 17 años. ¿Qué hacía? Con sus hermanos. Wow. Ahora, ¿cuántos años tenía otra vez? 17. ¿Usted cree que él aprendió cuando tenía 17? Años atrás, apacentar es un asunto que se tiene que aprender. Ahí no estaba el papá, era con sus hermanos, ya él lo hacía. O sea, al jovencito de que tiene 14, 15 años, pónganlo, asígnenle trabajos en la casa donde él sea responsable de hacer eso. Pónganlo a sacar la basura, eso no es problema. Los domingos en la noche le toca sacar la basura. Se le va a quejar, está nevando, vaya a sacar la basura. Si usted se acostó y se levantó, la basura está ahí, no se la entre. Enséñelo a ser responsable. Espérelo el lunes cuando venga de la escuela, quítate la mochila y antes de trabajar, vete a entrar los botes de basura que se te olvidaron anoche. Vas a zapatear, que no zapatees, póngale cuidado si zapateas. Zapatear no, lo va a hacer. Hermanos, tenemos que formar hombres y mujeres. Porque hay muchachitas de 12 años que no saben freír un huevo. Se saben maquillar, saben hacer todos los reels, saben todos los filtros, saben todo, pero no saben cocinar con 12 años. Mira, hay historias de muchachitas que criaron a sus hermanos con 10 años. Y las muchachitas de ahora no quieren hacer nada. Y después se quieren casar, mirando hombres de que tienen 15 o 16 años, están ahí, bonitas para muchachitos, pero no saben freír un huevo. Entonces, hermanos, tenemos que formar. El carácter se forma, es uno de los beneficios del trabajo. Forma el carácter de la responsabilidad de lo que le toca. Entonces debemos preparar hombres y mujeres de bien por el trabajo. Hermanos queridos, tenemos que ponernos las pilas. Una de las cosas que, volvamos otra vez a Tesalonicenses, una de las cosas que debemos aprender es, hermanos, que el trabajo liviana la carga. Alguien tiene que trabajar. De lo que tú te comes, alguien lo trabajó y lo sudó para ponértelo a la mesa. Entonces nosotros debemos aprender a no ser gravosos, como dice el versículo 8 al terminar. Así le dice el hermano Pablo, el apóstol Pablo a la iglesia. Trabajamos con afán y fatiga de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No queremos ser abusivos con ustedes. No queremos imponer una carga en ustedes. El apóstol Pablo claramente habló aquí que él usaba sus manos. Él tenía un oficio de hacer tiendas. Él usaba las manos para entretejer y coser. Y lo hacía con devoción. En Hechos capítulo 20 otra vez, creo que el versículo 34, no sé si lo puse en las notas, dice que él trabajaba. Versículo 20-34, lo tienen, dice: antes
Vosotros sabéis que para lo que me han sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Él no quería ser gravoso a ninguno de ellos. Estamos estudiando la carta de Primera Tesalonicenses en los miércoles. Y una de las cosas que dijimos del apóstol es que él amaba esta iglesia y no quería como que se viera que estuvieran trabajando por algún beneficio económico, pues él trabajaba de día y de noche. En Primera Tesalonicenses, ahí lo dice el capítulo 2, más atrás. Decía, mira, versículo 9 del capítulo 2, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. ¿Cómo trabajando el día solamente? Noche y de día, para no ser otra vez gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Otra vez quiere que ellos aprendan a imitarlos, no con palabras. Si viste al apóstol Pablo, que es el apóstol, y está trabajando, usted debe trabajar. Porque hay personas que se aprovechan de los nuevos creyentes de iglesias nuevas que son muchas veces no tienen ese conocimiento y viven de la iglesia sin tener la capacidad. Eso está muy mal, ¿de acuerdo? Si no tienen la capacidad, bueno, a lo que capacita a lo que la iglesia se capacita. En el versículo 9 hay una expresión que dice: no porque tuviésemos derecho, no porque no tuviésemos derecho. ¿A qué se refiere aquí? ¿El apóstol tenía derecho de vivir del evangelio? Claro que sí. Desde el Antiguo Testamento, todo aquel que trabajaba en el ministerio de la enseñanza o de las cosas del Señor, el mismo Dios ordenaba que había que mantenerlo porque es un trabajo arduo. Desde el Antiguo Testamento. Si quieren, vayan conmigo a Números capítulo 18, versículos 8 al 12. Números 18 del 8 al 12. Tenían el derecho porque Dios así lo había establecido, pero no usaron ese derecho. El deseo de que aprendieran y dar el ejemplo para ser imitados llevó a Pablo a decir: yo sé que como apóstol le puedo hacer carga y lo puedo hacer, tengo ese derecho, pero no lo voy a usar para que ustedes aprendan. Además de que la iglesia está iniciándose, son nuevos creyentes, no quiero que se confundan, porque en verdad, hermanos, hay muchas personas que abusan de este derecho a las iglesias, y hay pastores que andan en yate y en aviones y en Rolls Royce con la excusa de que la iglesia tiene que mantenerlos. Bueno, tú tienes un límite, ¿no? Desde el Antiguo Testamento, aquellos, dice la palabra del Señor, dijo más Jehová a Aarón: he aquí, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel, te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de las ofrendas de las cosas santas reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar. Será cosa muy santa para ti y para tus hijos. Déjenlo ahí. Entonces, desde que el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios consagró a los levitas y a la familia de Aarón para que administraran el tabernáculo. O sea, tienen derecho de comer. El que trabaje por el evangelio, que viva del evangelio, es un trabajo. En el Nuevo Testamento también, hermanos, es una orden de parte de Dios. Pablo tenía ese derecho, repito otra vez. Si nos vamos a 1 Timoteo capítulo 5, versículo 18, podemos ver, y aquí habla de los pastores, aquellos que Dios ha enviado para dirigir a su pueblo, para pastorear, para alimentar sus ovejas. Dice, pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. O sea, es de parte de Dios, es una ley bíblica que los que trabajan en el altar vivan del altar. Ahora, el apóstol no quiso usar ese derecho, no lo quiso usar. Y es algo sorprendente, porque muchas veces en ese tiempo es todo lo contrario. Se ha hecho una mercadería en el evangelio. Se ha hecho todo un negocio, todo un entramado, todas las excusas habidas y por haber para sacar dinero. Hay púlpitos que no cesan cada domingo de hablar de dinero y de sacrificar a los hermanos más allá de sus fuerzas por razones que, bueno,
no son tan del evangelio en sí. Entonces, debemos desarrollar el deber de trabajar. ¿Cuánto me habló esto a mí, a mi corazón? Porque obviamente yo como su pastor tengo el derecho y quiero estar con ustedes, pero yo me da miedo, no quiero. Quiero que mis manos sirvan para seguir trabajando como el apóstol Pablo. Y pido mucha oración porque es un asunto de no tener el tiempo suficiente. Pero es mi deseo dedicarme a la obra del Señor. Pero el Señor que abra la puerta cuando quiera. Pero no mirando el beneficio que muchos delincuentes de la fe están haciendo. Yo lo hago con el corazón y lo hago con la intención, aunque no me paguen. Pues es un llamado precioso que Dios ha hecho. Y asimismo, es una gran bendición servirle los años que Él quiera, como sea posible, siempre y cuando sea el Señor que dirija este lugar. Así que, hermanos, es un derecho que el apóstol se limitó. En el versículo 10 de nuestro pasaje, de 2 de Tesalonicenses capítulo 3, dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Y eso es una ley para el vago, una ley para el que no quiere trabajar, aplicada para todos. El que no quiera trabajar, que no coma. Y algo jocoso es que los que no trabajan son la gente que más come. Comer gratis, gordísimos están. No trabajan duro, pero se comen todo. La Biblia dice: el que no trabaja, que no coma. Eso estimula a los perezosos de forma natural, porque la mente, el corazón va a reaccionar cuando no hay comida. Va a reaccionar a que debe hacer algo, debe trabajar. Hay que dejarlo que sufra las consecuencias. A veces somos muy solidarios y eso es bueno, pero si usted se está dando cuenta que alguien a quien constantemente se le ayuda, lo que está aprovechándose de las circunstancias, la buena fe de ustedes o de la iglesia, a veces hay que cerrarle la llave. Porque cuando sufra la escasez y la necesidad, se va a levantar por sí solo y va a trabajar. Ayer estábamos precisamente comprando y vemos un muchacho ahí joven, unos 23 años, con un cartel: ayúdame, no tengo comida. Y mi hijo Joshua lo vio y dijo: wow, ay papi, yo quiero comprarle comida a ellos. Y al ver su buen corazón dije: wow, quiero fomentarle esto a él de que aprenda a dar. Pero en mi mente yo sé lo que voy a hacer, ¿de acuerdo? Le estoy instruyendo. Yo sé que hay momentos difíciles, papi, la gente viene inmigrante, hay que ayudarlo. Eso es un buen corazón que tiene. Fuimos, compramos algunas cosas y él fue y se los llevó. Qué bueno. Pero le dije al muchacho: hey, ¿qué tú haces? ¿A qué te dedicas? Dame tu número. Y dice su número. ¿Tú estás dispuesto a trabajar? Digo: sí, en lo que usted sea, en lo que usted quiera. Soy mecánico, pintor, desabollador, soy de todo lo que usted me quiera poner. Ah, tenía sed de trabajar. Porque hay algunos que están usando vivir de la caridad, engañando a personas, como me engañó una mujer infragante con una muchachita, como que estaba así, como con algo aquí, que no podía hacer. Mira algo, yo fui de con él, le di, y después me di cuenta que se lo estaba llevando el marido allá en un vehículo, y tenían una cosa llena de comida dándolo. Y wow, me siento estafado. Y es por eso que a uno a veces tiene duda en el corazón, pero uno lo hace de buena fe, amén. Dios lo ve, y Él tendrá las consecuencias. Pero el que no trabaje, que no coma, que no coma. En el versículo 11 dice: porque oímos que algunos de entre vosotros andan, otra vez dice, desordenadamente, no trabajando en nada. El perezoso le encanta poner excusas de por qué no trabaja. Busca 1500 razones para no trabajar. Está muy frío, está muy caliente, está muy peligroso. Mira, de verdad, pronosticaron viento hoy. En un lugar por allá de Europa se estaban cayendo los edificios. Yo no voy a trabajar hoy. Y ponen excusas y excusas y excusas. Hermanos, no se puede ser holgazán. Debemos trabajar lo que aparezca y sin excusa, como hemos dicho al principio. No importa que no seas de esta profesión, pero si tú vienes aquí o a cualquier lugar, debes buscar algo que hacer. Si tienes que hacer Uber, haz Uber. Si tienes que cambiar, ay, no
el tiempo de mi trabajo. Si tú guardas, está bien, y tú tienes todo lo que tú quieres para la temporada, está bien. Pero si no tienes nada, tú tienes que trabajar. Si lo que aparece es limpiar un basement, vete a limpiar basement. A mí me tocó una bien fea cuando llegué aquí. Yo tiré mezcla, yo me ensuciaba, yo, bueno, está bien, eso es lo que hay, vamos para adelante. Y vamos a limpiar un basement, yo creo que no es nada. No, se tapó la tubería de la plomería. Y cuando llegué al basement, amigos estaban nadando, amigos desagradables. ¿Sabes lo que estoy hablando? ¿Verdad que sí? Yo soy electricista. A trabajar. Ahí guantes, botas y taparse la boca y la cara y trabajar y meter la cosa esa que es como una culebra por debajo hasta romper las raíces. Aprendí plomería. Pero llevé ese día $100 a mi casa para aportar, para llevar. Y qué alegría, qué satisfacción da eso. No trabajando en nada. No hay excusa, hermanos, debemos trabajar. Hay un muchacho que hace unos años fue a mi país de aquí, se llama Nick, no me acuerdo el nombre como europeo. Un cristiano, no tiene brazos, no tiene pies, y anda dando conferencias en todo el mundo. Conozco personas en silla de ruedas trabajando porque sus manos les sirven, puliendo cadenitas de oro y de plata. En serio, no hay excusa para no trabajar. ¿Sabe usted que cuando usted no trabaja, dice por ahí que es usted, el ocioso, la mente no ocupada está llena de Satanás? Y lo que se pone es a molestar a otros. Debemos evitar ser ociosos. Vamos a buscar 1 Timoteo capítulo 5, versículo 13. ¿Cómo se da cuenta que alguien está ocioso? No tiene nada que hacer. Se pone a molestar a otros. El que está ocioso está disponible para el mal y para cosas ilícitas. Los muchachos que están ahí sin hacer nada en las esquinas, me pasa mucho eso en el sur. Muchos muchachos venidos en una esquina haciendo nada. En algo raro están, siempre están haciendo cosas ilícitas. Los que están ahí de ociosos sin trabajar por un deber de ir a un trabajo temprano, cumplir un horario. El ocioso, el holgazán, dice aquí la palabra del Señor, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino chismosas y entremetidas. A veces toman un oficio muy malo que es el chisme, por no trabajar. Cuando alguien me dice algo, ¿tú estás trabajando? Ay, no contarle algo, pastor. ¿Y tú estás trabajando? ¿Qué haces? Porque el que no está haciendo nada a veces se presta ahí para el mal y para meterse en lo que no tiene que meterse. Eso lo dice la Biblia, hermano, no soy yo. Así que el día que yo le diga a usted que se está trabajando, por favor, entienda mi código. No venga con chismes. ¿De acuerdo? Debemos trabajar. Una cosa que se me perdió aquí es: nosotros los hombres tenemos esa tarea fundamental para nuestras familias. El deber de trabajar como hombres responsables de su esposa. ¿Sabe usted? Usted debe trabajar. Usted, hombres. Dios nos ha puesto como cabeza. Le dice a las esposas que se sujeten a nosotros, pero nosotros tenemos un deber para con ellas. Y uno de ellos es sustentarla, cuidarla, mantenerlas, hacerlas como reinas. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 29. Somos llamados a pastorear, somos llamados a cuidar a nuestras esposas, pero también a sostenerlas. Hermana, no se sienta al menos por eso. Yo me mantengo, yo. No. Si ese caso está en el negocio de Dios y Dios pone normas y reglas en el matrimonio para que funcione. Es a su marido el que le toca darle a usted todo lo que usted quiera. Amén, hermano. Es a ella que tiene que darle todo. Dice aquí: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino... Los hombres no me quieren leer la Biblia. Efesios 5:29, pónmelo aquí en grande. No, está bien. No lo tienes, ok.
porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta. Usted come, la mujer también, usted tiene que darle de comer, y no solo de comer, sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Aquí habla del alimento espiritual, pero también habla del físico. Debe sustentar a su esposa. Como hombre tiene que tener claro el deber de trabajar. No hay excusa de que no hay trabajo. No, salga a buscar algo que hacer, lo que sea, y yo se les aseguro que va a aparecer. Va a aparecer porque tenemos un Dios en el cielo que si alimenta las aves, imagínense si no lo alimenta a usted. Muchos toman eso también como excusa. No, el Señor dice que si alimenta a las aves me va a alimentar a mí. Ellas no trabajan ni hilan, y las alimenta, me va a alimentar más a mí. Entonces, ¿tú crees que el pasaje se trata de pararte sin trabajar de vago con la boca abierta y Dios viene y te pone un pancito en la boca? No, no es así. Funciona es que tú tienes que salir a trabajar y buscártela como un toro, y yo te aseguro que vas a traer pan a tu casa. ¿Y quiere decir que las mujeres no trabajan? Bueno, las mujeres sí pueden trabajar y deben de trabajar. Las muchachas jóvenes deben trabajar, eso está muy bien, pero el día que se casan y que tienen hijos, la cosa cambia. Porque ahora la instrucción bíblica es que tu principal tarea es ser ayuda idónea de tu esposo, ¿de acuerdo? Si tienes que trabajar con él, trabaja con él. Pero cuando llegan los hijos, la Biblia es clara en Tito capítulo 1 de que debes cuidar a tu casa, a tus hijos y a tu marido. Eso lo dice la Biblia, no soy yo. Y está en contra, capítulo 2, está en contra muchas veces de los principios de este mundo, que le hacen ver a la mujer que el no trabajar es algo que es un desmérito. Usted no sabe que el trabajo de la casa es el trabajo más pesado que usted podría imaginar. Yo no sé cómo lo hacen. Mi esposa estuvo esos 3 días en cama vomitando y yo tuve que hacer todo. Yo pregunto, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo cocinan? Yo tenía todo listo en la mesa, pero había un desastre en esa cocina que me tomó 2 horas para fregar todo y limpiarlo. Y eso que ella me ayudó con el bebé, que esa es otra. O sea, ¿cómo lo hace una mujer con un niño cargado, cocinando con una mano y a veces hablando conmigo por el teléfono, dando instrucciones? Yo no entiendo, porque fueron diseñadas para eso. Por eso usted, hombre, esposo, yo también, tenemos que trabajar duro para sostener a nuestras esposas. Muchachas que están solteras, tengan cuidado cuando se vayan a casar. No vean la carita bonita o que es cristiano y con eso está bien. No, tiene que trabajar. ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu principio? Esa muchacha, su papá la crió, su papá la mantuvo porque era un hombre de familia, un hombre de casa, un hombre responsable. Esa responsabilidad te va a pasar a ti. ¿Tú andas bonito porque tu mamá te compra la ropita o porque tú estás trabajando? Yo trabajo 2 horas haciendo trading. Eso no es trabajo, papá. Digo, sí es trabajo, pero ¿es tu mamá que te está pagando el carro? Hermanas, si viene alguien así, un cristiano de otra iglesia, porque yo creo que de otra iglesia, no hay jovencitos aquí, todos tienen que trabajar. Si no trabaja, es un buen partido. Por más lindo que sea, por más versículos de la Biblia que se aprenda, debe poner en práctica que debe trabajar. Debe trabajar. Cuántas sorpresas en vivo he visto yo de hermanas que se meten con muchachos. Hermano, perdón la palabra, no sirven para nada, no sirven, simplemente no sirven. Y todo es con mami, se van para la casa de mami. Y han dejado su responsabilidad. Hijos en la calle, esposas allí, arrumbadas y lamentablemente deshonradas porque salieron de su casa con bien y se fueron con un hombre que no aprendió, no enseñaron el deber de trabajar. Mucho cuidado. Por último, hermanos, hay beneficios en trabajar. Hay beneficios, y uno de ellos es, hermanos, la honra que tú consigues. Muchos de nosotros queremos un buen retiro, ¿verdad? Queremos retirarnos bien. Queremos tener bendición, porque debe decirle que la fuerza no siempre va a quedarse. Un día usted se va a poner viejo, ¿sabe usted?
Yo no me voy a poner viejo nunca. La hora de trabajar es ahora. Obviamente no haga excesos, porque lo importante es estar con la familia. Un momento de mucho trabajo, un momento que tiene que sentarse. Sea inteligente, aunque de eso trata de la administración y la mayordomía, pero debe trabajar, pero debe también, hermanos, ser sabio. Más adelante en nuestro pasaje dice que esos beneficios es que podemos ayudar a otros. Versículo 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Hay un pasaje en la Biblia que hemos estudiado también, que habla acerca de Timoteo. Dice, el apóstol le dice un principio, dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Debemos trabajar sosegadamente, hermanos, para poder cosechar lo que ya trabajamos. Es muy bonito decir, wow, me voy a retirar y tengo lo necesario para vivir tranquilo cuando las fuerzas me falten y vengan los achaques. Entonces es importante este mensaje, hermanos, para que tomemos en cuenta y nos concienticemos de trabajar y no darle cabida a la pereza, que lo que trae es la destrucción de nuestras vidas, de nuestras familias. Porque qué penoso es venir a la vejez y no tener un peso donde dormir, no tener un peso para comer y comprar medicinas. Dice que el que es perezoso viene a terminar en pobreza. Muchos proverbios acá, cuestión de tiempo no lo vamos a trabajar ya. Hermanos, ayer estuve yo acá y quería recibir las visitas de una actividad que tenían unos hermanos para predicarles el evangelio, aprovechar la oportunidad de relacionarme con ellos. Me encontré con un mudo, un sordo mudo, con 2 turnos de trabajo. No hay excusa. Debemos trabajar sosegadamente, hermanos. No hay excusas. Eso de que no encuentro trabajo, eso de que no es lo que yo aparece, yo no sé hacer eso. Sale a trabajar, porque hay beneficios. Comer tu propio pan te da honor, te da honra, te da estatus, y no es algo de orgullo, es algo que Dios bendice. El versículo 13 dice: y vosotros, hermanos, no ceséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, que dice: a ese señalado, versículo 14, y no os juntéis con él para que se avergüence. La palabra del Señor nos manda a trabajar sosegadamente cuando hay que trabajar, sin poner excusas, pero nosotros debemos, al que no lo hace, señalarlo. Dice: hey, no estás trabajando porque no quieres, no estás trabajando porque realmente andas en desorden. Y dice aquí, como al principio, separarlo, apartarlo. La vergüenza va a ayudar a que el hermano se levante y diga: yo no puedo estar todo el tiempo, que hay que pagarme, que hay que ir a salir y yo no pongo, que mi familia está sufriendo y es porque yo estoy de perezoso, que quiero dormir, porque me cuesta. No hay excusa. La palabra de Dios es clara. Debemos disciplinar a aquel que no trabaja. Espero que nunca suceda en esta iglesia, pero por algo Dios dio este mensaje. No hay razón de no trabajar. Hay que trabajar, y si no, será disciplinado para que se avergüence. Ahora, hay extremos. No lo va a tener como un enemigo. El versículo 15 y último: mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Amonestadle como hermano. Llamar la atención con la finalidad de que el hermano cambie. Hermano, te amo, te llamo la atención, voy a ser duro, pero es para tu bien. Una vez que se avergonzó, pues entonces animarlo. Ven, yo te voy a buscar qué hacer. Es importante, ven, mirarlo así, a lo allá, necesitas ayuda, y ayudarlo, porque es un hermano. Hermano, Dios
nos ha dado la oportunidad de trabajar para bendecir también a otros. Trabajar para ayudar a aquellos que necesitan. Muchas cosas en la iglesia que hacer y alrededor. Hay personas que verán tienen dificultades. Hay casos especiales de personas que no pueden trabajar por cuestiones de salud. Hay que ayudarlos, hay que darle una mano. Personas que están pasando por una situación difícil y dice la Biblia que es más bienaventurado dar, pero no vas a dar si no tienes, si no trabajas. Y es por eso que Dios quiere que nosotros aprendamos este deber de trabajar. Cada ojo cerrado, cada cabeza inclinada, vamos a orar. Estimado amigo, si has sido impactado con el mensaje que has escuchado, quiero invitarte a orar y a pedirle a Dios que entre en tu corazón. Acompáñame en esta oración. Padre Celestial, Dios bendito, he escuchado tu palabra y he reconocido que soy pecador. Quiero en este momento reconocer que he pecado, que he fallado delante de ti. Por eso abro mi corazón en este día y quiero creer en Cristo como Señor y Salvador. Quiero arrepentirme de mis pecados, darle la espalda y seguir a Cristo por toda la eternidad. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz y pagar por mis pecados. Ahora te recibo como mi Señor y mi Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, Dios dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Al principio del mensaje están nuestros contactos. Si quieres llamarnos, podemos ayudarte. Queremos compartir esta fe contigo. Y de ahora en adelante, cree de todo corazón que Cristo es el Señor de tu vida. Queremos que nos acompañes llegando a la iglesia, escuchando su palabra para cada domingo. Y queremos ayudarte a crecer en la fe. Que el Señor te bendiga y que podamos compartir esta fe juntos.